Bueno, darles la bienvenida a este seminario interinstitucional de Historia de la Educación de la Investigación Científica, Saberes y Prácticas, que es coordinado por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, el Colegio Mexiquense y la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Jusco. En esta ocasión estamos participando de la 7ª sesión de este seminario y vamos a contar con la presentación del doctor Gabriel Carrizo. Voy a hacer una breve presentación de Gabriel para darle lugar a su presentación. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es magíster en Partidos Políticos, graduado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Estudios Sociales de América Latina por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y realizó un postdoctorado en el programa multidisciplinario de formación continua para doctores en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Además es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la Escuela de Educación en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se desempeña como investigador adjunto del CONICET y ha publicado diversos artículos y es autor del libro Sindicatos Libres, Judas del Proletariado Argentino, el sindicalismo petrolero en la Patagonia durante el primer peronismo. Bueno, y hoy está compartiendo con nosotros una presentación titulada Historia del proyecto educativo de la Congregación Salesiana en la Patagonia Argentina, una mirada de larga duración. Así que comenzamos con su presentación. Gabriel cuenta con 15 minutos para la exposición y luego pasamos a los comentarios. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero agradecer particularmente a los organizadores de este cronograma de seminarios, que como bien se ha dicho, comenzó de manera virtual y lamentablemente va a seguir así, pero agradezco también el esfuerzo de llevar adelante este programa de seminarios en este tiempo tan complejo a escala mundial, así que les agradezco por la organización y por el contacto que hemos mantenido. Para aprovechar bien los 15 minutos, me voy a centrar bien en la presentación. La presentación, como ustedes habrán visto, tiene dos secciones, dos partes, una más enfocada en la primera mitad del siglo XX, la segunda sección está dedicada a la segunda mitad del siglo XX, y lo que yo vengo a presentar es un análisis de ese proyecto educativo salesiano que se desarrolló aquí en la ciudad donde yo vivo, Comodoro Rivadavia, que simplemente para que se ubiquen los que no son de Argentina, la ciudad de Comodoro Rivadavia es una ciudad que está distante a más de 1.800 kilómetros de Buenos Aires, algo así como 2 horas en avión. Es una ciudad costera y forma parte del Golfo San Jorge, ¿no? Estamos acá en la Patagonia Central. Este estudio está enfocado justamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sobre todo por dos condiciones particulares de esta ciudad. En primer lugar, porque desde 1907, si bien la ciudad fue fundada en 1901, en 1907, a partir del descubrimiento de petróleo aquí en la ciudad, va a ser considerado un lugar estratégico para el Estado Nacional, dada la riqueza petrolífera. Es decir, que esa importancia geopolítica la mantiene prácticamente hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, que dada esa condición de explotación petrolífera y dado que se esperaba la llegada de contingentes de trabajadores que podían organizarse en un movimiento obrero, como de hecho lo hicieron, fue importante aquí en esta zona, considerada un espacio vacío o carente de nacionalidad en las primeras décadas del siglo XX y por supuesto durante el siglo XIX, fue importante el rol de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular, y también de un actor central como fue la Iglesia y en este caso la Congregación Salesiana. Lo que vamos a ver en este trabajo es que en las 4 propuestas educativas que organizó la Congregación Salesiana, el Colegio Miguel Rúa en 1913, el Colegio Salesiano de Agunes en 1929, la Escuela de Artes y Oficios en 1937 y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, fueron 4 proyectos educativos que llevó aquí, que desarrolló la Congregación Salesiana, destinada a la formación técnica y cristiana de los jóvenes asentados en esta región. Y también lo que vamos a ver es que cada proyecto educativo se vio favorecido
por aquellas coyunturas históricas que generaron condiciones de posibilidad y que fortalecieron la concreción de estos proyectos. El artículo, como habrán visto, se inicia con la llegada del dictador Jorge Rafael Videla en el año 1979, en junio, y esto simplemente para retener, él llega para la inauguración de la catedral aquí en la ciudad, y 2 meses después se va a organizar lo que es la hoy Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, que también, para dar cuenta de la particularidad de esta universidad, es la única universidad nacional argentina que en su nombre remite a una afiliación católica. ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de institución. Cuando llega Videla a la ciudad de Comodoro Rivadavia para la inauguración de esta catedral, hay una salutación en los medios de prensa, y yo esto lo tomo como parte de mostrar también que ese hecho de alguna manera consagraba el lugar que había conseguido la congregación salesiana en la ciudad. Paso inmediatamente al análisis del proyecto educativo en la primera mitad del siglo XX. Hay una importante historiografía que ya ha mostrado, ¿no?, la llegada de la congregación salesiana a la Patagonia a fines del siglo XIX en el contexto de conformación del Estado-Nación argentino, y en donde esto generó una serie de tensiones con ese incipiente Estado en cuanto a las posibilidades concretas y reales que tenía la congregación salesiana de contribuir a la argentinización de estos espacios como la Patagonia, que, como dije anteriormente, eran considerados espacios vacíos de nacionalidad. Sin embargo, la congregación salesiana va a construir, va a crear y fundar el Colegio Miguel Rúa, pero que va a tener una vida muy efímera y se va a concentrar en lo que va a ser un colegio que existe hasta el día de hoy, que se funda en 1929, como es el Colegio Salesiano de Anfunes, que tuvo la particularidad de contar en los primeros años de esta vida institucional con el apoyo ferviente de una empresa emblemática para la Argentina, como fue la creación en 1922 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue la primera empresa estatal de explotación petrolífera en América Latina. Por lo tanto, una vez concretado ese proyecto empresarial del Estado argentino, empezó a haber una articulación positiva tanto entre la administración de YPF, la congregación salesiana, y también las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, porque no debemos dejar de lado que quien fue el director emblemático de YPF fue el general Enrique Mosconi. Por lo tanto, en los primeros momentos hubo una articulación entre estos actores, sobre todo porque la congregación salesiana lo que aportaba era una educación para el trabajo y una moralización de los futuros trabajadores, los hijos de empleados de YPF que iban a transitar por ese colegio salesiano de Anfunes. A la vez, en esto se enmarca también en un clima en donde hay una concepción también de la Iglesia con respecto a la juventud, ¿no?, que en ese momento se consideraba la juventud, a esos jóvenes, como inexpertos y maleables, y que en esta región era necesario la construcción de individuos dóciles y trabajadores, tal como lo requería la industria petrolífera, y sobre todo evitar la influencia peligrosa, ¿no?, del comunismo en el movimiento obrero, ¿no? Esa era una preocupación importante para las Fuerzas Armadas. Esto llevó a que también se generaran condiciones para el apoyo otorgado para la conformación de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?, donde ya había una preparación sistemática, una formación técnica y cristiana para esos hijos de empleados de YPF, y sobre todo porque hay una finalidad y hay un objetivo también que garantizaba la congregación salesiana, que era cristianizar los lugares de trabajo, ¿no?, llevar la doctrina social del trabajo a los ámbitos laborales en donde se iban a formar esos jóvenes. Por lo tanto, la enseñanza técnica en el discurso de la Iglesia tenía el sentido, ¿no?, de evitar la seducción del pecado, la subversión político-ideológica, y acrecentar el conflicto social que pudiera desatarse en cuanto a posibilidades de organización de un movimiento obrero. De esta manera,
la Congregación Salesiana implementa un modelo pedagógico denominado preventivo, que incorpora el afecto a las relaciones entre educadores y educandos. Es una característica de esa educación salesiana. Y todo esto también en el marco de la década del 30, donde hay un creciente acercamiento entre iglesia y ejército en pos de la defensa de lo que se denominaba la argentinidad católica, ¿no? Todo esto también impulsado a partir de, o fortalecido a través de lo que se denominó el Congreso Eucarístico Internacional en 1934, que se va a desarrollar en Buenos Aires. Por lo tanto, este proyecto se va nutriendo de ese clima de época. Como dije en la presentación, este proyecto salesiano se va a ir alimentando, ¿no?, de distintas coyunturas históricas, como por ejemplo también la Segunda Guerra Mundial, en donde ya era necesaria una formación física, un disciplinamiento de los cuerpos necesarios para algo que también va a entrar en el discurso de la década del 40, como fue la denominada Nación en Armas, que sintéticamente era cómo preparar en tiempos de paz a una determinada población para la eventualidad de un conflicto bélico, y sobre todo en ese contexto de Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la escuela va a empezar a ser entendida también como un espacio donde sanear y moralizar los cuerpos, y por lo tanto el proyecto educativo salesiano va a construir una masculinidad acorde a este clima de época. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa importancia estratégica que había adquirido desde 1907 esta región de la Patagonia, a partir de su riqueza petrolífera, era vital contar con recursos humanos prestos para una eventualidad bélica. De allí la importancia que adquirió la condición física de los jóvenes, asociando la salud física y moral como elementos determinantes del poderío militar de la nación. Y sobre todo en ese marco en donde se cuestionaba la educación física en esa coyuntura por ser meramente lúdica o deportiva, y que en todo caso había que desarrollar una educación física de acorde a los parámetros militares, ¿no? No me voy a extender demasiado, pero el proyecto educativo salesiano va a configurar un tipo de masculinidad que desarrolló dentro de los talleres de formación técnica con los cuales contaba y cuenta todavía el colegio, y sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no?, donde allí se pone en juego esa construcción de masculinidades. Y es lo que generalmente queda en los recuerdos de quienes pasaron por estas instituciones. Por lo tanto, si bien este proyecto educativo fue visto con cierto recelo por parte del Estado Nacional en sus comienzos, uno puede ver que el crecimiento posterior se vio favorecido por el auspicio y contribución de autoridades de EPF y miembros del Ejército. Entonces, digamos, esto es lo que va a caracterizar este proyecto educativo en la primera mitad del siglo XX. Ahora, en todo este proyecto educativo faltaba la educación superior, y esto va a ser algo que tenía en el horizonte la congregación salesiana, y la coyuntura histórica, la coyuntura política que va a generar condiciones de posibilidad para este proyecto va a ser luego del golpe de 1955, que en el sistema político argentino es el golpe que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Después de 1955 hay dos condiciones que va a generar la posibilidad de completar este proyecto de educación superior. En primer lugar es que se habilita el debate, ¿no?, entre educación laica o libre, y en segundo lugar el reposicionamiento que adquiere la Iglesia Católica, dado que fue protagonista de ese golpe y que por lo tanto había adquirido una nueva fortaleza que le permitía avanzar en el campo educativo. El primer punto que da inicio a ese proyecto universitario es la concreción del Instituto Universitario de la Patagonia, que justamente se da a partir de un decreto firmado por el ministro de Educación de lo que se denominó aquí en Argentina la Revolución Libertadora, que autorizaba la creación de universidades privadas o libres con la facultad de emitir títulos habilitantes. Por lo tanto, esto permitió que la jerarquía eclesiástica ya no demandara tan solo la educación religiosa en las escuelas públicas, sino que bregara por la existencia de la educación superior bajo administración privada.
Por lo tanto, esto va a dar inicio a esa concreción de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, hecho que se va a dar en 1961, y que va a estar en coherencia con el modelo educativo ya implementado en los estudios secundarios, dado que el objetivo seguía siendo el mismo, esto es, la educación técnica al servicio de la explotación tanto petrolera como de otros minerales, bajo el espíritu de una formación cristiana y humanista. Este proyecto educativo fue inédito en la Patagonia y por supuesto que fue bien visto en el ámbito militar, con posibilidades de que fuera replicado en otros lugares de la Patagonia, al punto tal que en 1967 un militar como el general Julio Lagos, que había sido protagonista del golpe del 55, veía con buenos ojos el proyecto educativo salesiano, dado que era la forma de evitar la politización de la juventud universitaria. Ahora, este optimismo va a ser puesto en crisis con un hecho que va a tener trascendencia a nivel nacional y que va a ser conocido también a nivel latinoamericano, como fue el Cordobazo, ¿no? Aquella rebelión urbana desatada en la ciudad de Córdoba, bajo el gobierno de Juan Carlos Onganía, una nueva dictadura en el sistema político argentino con la autodenominada Revolución Argentina, en donde el Cordobazo pone en escena una articulación entre el movimiento obrero y la juventud universitaria de la Universidad de Córdoba, y por lo tanto este hecho va a tener una notable trascendencia y que va a impactar inclusive en los jóvenes universitarios de la Patagonia, como en Comodoro Rivadavia. Al punto tal que en 1969 los estudiantes que estudiaban en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, a semanas posteriores del Cordobazo van a declarar en la prensa que ellos deseaban formar parte de la conducción y del cogobierno de la universidad. Por lo tanto, aquí tenemos el inicio de un cierto proceso de crisis en el cual se va a desencadenar en el marco de esta Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y hay por lo menos 4 elementos que no los voy a desarrollar, simplemente los voy a mencionar, que van a llevar en ese proceso entre 1969 y 1972, que va a llevar a que estos jóvenes ya no solamente demandaran la participación en el cogobierno, sino que van a cuestionar la existencia misma de la universidad privada y salesiana. Esos 4 elementos que uno podría llegar a mencionar, entre otros, está dado en primer lugar por cierto clima de época, ¿no? De esa juventud que hay un cuestionamiento generalizado a lo conservador. En segundo lugar, y vinculado con esto, el auge de las discusiones sobre las distintas vías revolucionarias y el rol que le cabía a la juventud. En esto recuerdo ese célebre discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Donde habla de ese joven universitario. En tercer lugar, la fortaleza que van a adquirir los movimientos estudiantiles universitarios latinoamericanos. En este sentido, textos como la que escribió la historiadora uruguaya Vania Marcarián van en este sentido, ¿no? Mostrando ese movimiento estudiantil universitario latinoamericano. Y en cuarto lugar, un aspecto que se desencadena en el final de la Revolución Argentina bajo el gobierno de Lanuse, que es la posibilidad de la apertura de universidades nacionales, en donde es un proceso que se abre y que va a tener inéditas consecuencias, porque justamente el gobierno de Lanuse estaba pensando en la apertura de algunas pocas universidades, sobre todo para desconcentrar las ciudades universitarias que habían estado o que habían adquirido una sobredimensión peligrosa a los ojos de la dictadura, teniendo en cuenta el Cordobazo, y que finalmente es un proceso que se desata y que va a dar lugar a una oleada de creación de universidades, y creándose alrededor de 16 universidades nacionales en ese periodo. Por lo tanto, este clima de época, estos factores que estoy mencionando, llevó a que esa juventud universitaria de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco comience a cuestionar ya la universidad salesiana. Ahora, en 1973, nuevamente las condiciones políticas e históricas vuelven a cambiar, con la vuelta del peronismo al gobierno, luego de 18 años de proscripción, y va a ser el gobierno de Héctor Cámpora en 1973 que va a generar condiciones para aquel objetivo que se habían trazado determinados sectores universitarios, que era la instalación de una universidad nacional.
en Comodoro Rivadavia. Va a ser a partir de la gestión del ministro de Cultura y Educación, Jorge Tayana, en donde se va a desarrollar una intensa politización del campo universitario. Los textos de Sergio Friedemann están en este sentido, ¿no? En un proyecto universitario muy cercano, sobre todo en cuanto a los roles de gestión a sectores de la izquierda peronista y de la agrupación Montoneros, y la creación o la implementación de un modelo universitario muy cercano, como se decía en esa época, a las necesidades del pueblo. Por lo tanto, se va a dar una intensa politización en el campo universitario, con la intervención de universidades nacionales, designación de autoridades vinculadas a la tendencia revolucionaria de la juventud peronista, reincorporación de profesores expulsados de la universidad entre el 55 y el 73, cesantía de docentes identificados con la dictadura de 1966 y de quienes trabajaban como empleados de empresas multinacionales. Bueno, esta serie de medidas dan cuenta de esa intensa politización y del giro ideológico que aparece con el gobierno de Cámpora, pero en el caso local era necesario un conflicto para originar que el Estado Nacional pudiera intervenir en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Ese conflicto se va a organizar entre las autoridades del Ministerio y el movimiento estudiantil universitario que cuestionaba la existencia de la universidad privada, y este hecho va a ser la toma del edificio de la Universidad Salesiana en diciembre de 1973. Esto da lugar a la intervención del Estado Nacional y a la vez en 1974 se va a dar lugar a la creación finalmente de una Universidad Nacional de la Patagonia, también en Comodoro Rivadavia, y quien va a ser su primer rector va a ser el ingeniero agrónomo Silvio Gratoni, y lo menciono porque este rector cumplía con esas dos condiciones de ese proyecto del gobierno de Cámpora de intervención en las universidades. Era un profesor que había sido echado de la Universidad Nacional de La Plata en el 55 por ser peronista, y además era alguien que tenía una activa participación junto con sectores de la juventud peronista en la ciudad de Trelew, una ciudad cercana a Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, luego con la gestión de Ivanišević, ¿no? Con ese cierto giro a la derecha que va a dar el peronismo en ese periodo, se vuelve a implementar la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y por lo tanto entre 1975 y 1980 una ciudad que en ese momento contaba con alrededor de 100.000 habitantes, hoy Comodoro Rivadavia cuenta con alrededor de 300.000, va a contar con dos universidades, una privada y salesiana y otra nacional y gratuita y pública. Por lo tanto, para la dictadura era necesario normalizar esta situación y buscar una salida institucional, y la salida que va a encontrar la gestión de Videla en la Junta Militar de la última dictadura militar argentina, dada esta superposición de dos universidades, va a ser justamente 2 meses después de inaugurar la Catedral San Juan Bosco, se va a conformar un acuerdo entre el ministro de Educación y el obispo de Comodoro Rivadavia, Monseñor Argimiro Daniel Moure, dando fusión a las dos universidades, en donde la primera cláusula que se aseguró la jerarquía eclesiástica fue que el organismo universitario resultante se denominará Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Como verán, en las siglas está lo nacional y la afiliación religiosa, y a cambio el obispado sería el edificio universitario en construcción, la documentación científica y bibliográfica, entre otros bienes. Esto explica también mi filiación institucional, en donde yo desarrollo mis tareas de docencia. Por lo tanto, el análisis aquí presentado, ya estoy leyendo las conclusiones, da cuenta del predominio que tuvo la congregación salesiana en la educación de la ciudad más importante de la Patagonia Central. Desde las instituciones educativas fundadas a lo largo del siglo XX, supo incidir tanto en la construcción de un modelo de masculinidad como una forma cristiana de concebir el mundo laboral que trascendió el espacio escolar. Este proceso se vio favorecido en aquellas coyunturas políticas que generaron condiciones de posibilidad para el crecimiento de dicho modelo educativo, teniendo en cuenta la alternancia entre dictadura y democracia que caracterizó el sistema político argentino durante casi todo el siglo XX. Si bien el punto máximo de esta hegemonía se alcanzó en 1961 con la concreción de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco,
También el periodo demarcado entre 1980 y 1983, bajo el rectorado del presbítero Norberto Sorrentino, colocó a la institución universitaria en un lugar de protagonismo en cuanto a su rol de la defensa de la soberanía nacional, en el marco de una expansión del discurso del nacionalismo territorial en Argentina. Sin embargo, será con la vuelta a la democracia en 1983 que el predominio católico salesiano comenzará a decaer en el ámbito universitario, no sin dejar de estar ausente en algunas memorias de determinados actores del presente. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, pasamos ahora a los comentarios de María Andrea y luego, si les parece, hacemos una ronda de preguntas. Bueno, voy a presentar también a la doctora María Andrea Nicoletti, que es profesora en Historia por la Universidad Católica Argentina y doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como investigadora independiente en el CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del Grupo de Estudios sobre Religiosidad y Evangelización del Instituto de Historia Argentina y Americana del Ravignani, de la UBA. Entre sus líneas de investigación se encuentra la historia de la Patagonia, proyectos de evangelización, prácticas religiosas y modelos educativos de la Iglesia Católica en la Patagonia. Y también es directora y codirectora de proyectos de investigación relacionados con las prácticas religiosas y educativas en la Patagonia, los estudios binacionales chileno-argentinos y los procesos de desarrollo culturales, sociales y religiosos. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros y es autora de diferentes libros. Bueno, escuchamos, María Andrea. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto haber leído el trabajo de Gabriel. Lo que pasa a los que vivimos en la Patagonia con respecto a los salesianos es que están en todas partes. En la Patagonia hay algunas instituciones que se pueden estudiar y que están en todas partes, el Automóvil Club Argentino y los salesianos. Entonces nos topamos con ellos en todo momento y en todos los tiempos y en el sistema educativo y también dentro del tema de la evangelización. El trabajo que aborda Gabriel sobre la presencia educativa de los salesianos en Comodoro Rivadavia, que es un tema verdaderamente escasísimamente explorado, tiene tres aspectos que yo he visto como aspectos relevantes. El tratamiento de la corporeidad y la masculinidad, que se ha empezado a estudiar, o que ha empezado a estudiar Jarodrowski en Historia de la Educación, y que no se ha aplicado tanto a los colegios salesianos, siendo una temática importantísima, justamente por lo que manifiesta Gabriel en su ponencia, el tema de la corporeidad, masculinidad, los cuidados del cuerpo, no solamente en relación con el tema religioso, sino fundamentalmente con el tema educativo. El segundo tema es el de la educación técnica o educación laboral salesiana, que es pionero en la Argentina y que se manifiesta desde sus inicios en talleres de aprendizaje, talleres de oficio, hasta las escuelas salesianas, escuelas de artes y oficios, escuelas técnicas, los primeros que fundan la imprenta, al llegar en el Colegio Pío IX. Y del otro tema importantísimo, dentro de esta temática, prácticamente escasísimos trabajos sobre estos talleres, estas escuelas o interés de la educación técnica salesiana en el petróleo, que está fundamentalmente centrada en Comodoro y no en otros lugares también petroleros dentro de la Patagonia. Y después la otra pata que es el tema de la educación universitaria con la Universidad Nacional de la Patagonia, que es un tema que todavía continúa siendo el tema universitario para los salesianos, todavía sigue siendo una deuda pendiente en la Argentina.
¿no? Como para ver hacia futuro. Hay una universidad pontificia y entonces ellos también que quieren una universidad católica y pontificia, pero al haber una no pueden. Entonces, tener ellos, entonces siempre hay una puja respecto de la congregación, ¿no? Del clero regular y del clero secular. Yo diría que son tres ponencias en una, y que tenés trabajo para mucho tiempo, digamos, hasta que te jubiles con esto, si lo seguís, porque cada uno de estos temas que vos abordás, que son súper interesantes, yo entiendo que esto es un paneo general, tienen de por sí muchísimo peso. Si uno ve la corporalidad del tema de la masculinidad exclusivamente, por ejemplo, en las escuelas primarias de enseñanza media, de cuando se pasa desde las escuelas de internado a las escuelas sin internado, que continúan en su edificio y en su estructura siendo escuelas de internado, con esa disposición que tenían las escuelas salesianas del patio, del patio central, de la disciplina, del sistema preventivo, etc. El tema de la educación en el trabajo y especialmente el tema del petróleo es otro temazo enorme, que tiene también mucho que ver, y me parece que podrías relacionarlo muy bien con todo el tema del círculo de obreros y el tema gremial, ¿no? Que los salesianos tuvieron la particularidad en ese sentido de tratar de que el trabajador del petróleo o los alumnos que incursionaban en las escuelas técnicas fueran católicos, digamos, y continuaran ejerciendo el catolicismo afuera, y afuera les quedaban desguarecidos. Entonces también hay un doble juego con los círculos de obreros católicos, que particularmente desarrolla Consi, ¿no? Como heredero del padre Grote. Yo creo que yo destacaría, no quiero hacerlo largo, por favor córtenme si me extiendo, esta cuestión de la vinculación de los salesianos con el poder de los estados nacionales, territoriales, provinciales, y con la educación privada en distintos niveles para concretar sus proyectos. Siempre está atravesado el tema del poder del Estado en cualquier emprendimiento salesiano. Y esto es muy interesante y ha sido empezado a trabajar y se visualiza muy bien, vos lo haces en tu trabajo, cuando se empieza, cuando a partir del 30 se inaugura esta suerte de lo que Malemachi llama el catolicismo integral y el nacionalismo católico, y son las élites de poder con más fuerza que comienzan estas alianzas entre los militares y la iglesia, sobre todo cuando los militares están en el poder, y esta suerte de alianza va a perdurar en el tiempo. Incluso yo te diría que sería súper interesante verla durante la etapa peronista, porque vos abrías tu ponencia con esta cita de Videla, y vos sabés que a mí yo me remití inmediatamente al momento en el que Perón hace esta alianza con los salesianos, por ejemplo, y nombra a María Auxiliadora patrona del agro. Y todas las escuelas de agricultura están alrededor de esta alianza del trabajo con Perón. Entonces, me parece que ahí también tenés una beta buenísima. Yo lo que quiero que veas es que trato de entusiasmarte con más cosas para seguir adelante. El tema de la formación técnica y obrera para cristianizar el mundo del trabajo y alejarlo de las influencias del comunismo, del anarquismo, esto que vos empezaste a bosquejar y que está muy bueno, especialmente fuerte en la Patagonia. Venimos de la Patagonia de los años 20, de la Patagonia rebelde, de los problemas de los levantamientos. Ni ningún estado, ni los del territorio, ni los estados nacionales quieren una repetición de esta.
Entonces ahí los salesianos van a jugar un papel muy importante. Otra cosa que me resultó muy interesante, que me gustaría preguntarte, es este tema de la conformación de un sujeto pedagógico particular, un sujeto pedagógico hipefiano, ¿no? Porque si bien podemos hablar de un sujeto pedagógico salesiano en su construcción, con el sistema preventivo y otras cuestiones, los salesianos tienen esta cuestión muy de adaptabilidad en cada cosa, ¿no? En cada emprendimiento. Entonces, hay un sujeto pedagógico hipefiano, especialmente, porque los ritos hipefianos son súper interesantes. Es como una especie de cofradía dentro de una cofradía católica, ¿no? Y además, este tema de la influencia de la educación para el trabajo en cuanto a esta dignificación bíblica que aleja a los... el trabajo los aleja de los vicios y del pecado, por eso yo te insistía respecto del tema del peronismo, porque también en ese sentido comulgan mucho el peronismo y los salesianos en esa cuestión del trabajo a la casa y del trabajo y de la casa al trabajo, ¿no? Y que la educación contenga elementos disciplinadores que permitan el desarrollo de un trabajo saludable, digamos, y de la formación de una familia católica, etc. Bueno, me parece que me resultó muy interesante la revista escolar Oro Negro, creo que hay que explotarla mucho más porque estas citas que vos hacés del tema de la masculinidad en el colegio de Anfunes, y ahí yo te sugeriría, vos trabajás y muy bien todo el tema de periódico, revistas y periódicos, en el Archivo Salesiano de Bahía Blanca, está la documentación y después podemos en privado mandarnos los catálogos respecto de la educación en el colegio de Anfunes y después todo el corpus documental del padre Heraclio Moreno para la Universidad San Juan Bosco. Los salesianos están queriendo digitalizar ese material y están buscando personas que lo trabajen. Así que estaría pues, buenísimo, porque están con ese emprendimiento. Así que ponerte en contacto con ellos, están con el emprendimiento de una revista científica que quieren hacer acá en la Argentina y de digitalización de sus propios archivos. Bien, para terminar, porque no lo quiero alargar más, me resultó muy interesante también esta cuestión de las universidades patagónicas, ¿no? Con el Instituto Universitario, la mención del discurso de inauguración sobre la conquista del desierto y la civilización, que es un discurso que lamentablemente pervive en la Patagonia, y no solamente pervive, sino que lo hemos tenido hasta... Bueno, en el gobierno de Macri con el ministro de Educación, con Burrich, hablando del tema de la civilización, del desierto y de la educación como foco de la civilización y foco de luz en el desierto, ¿no? Cuando era algo que queríamos tratar que creíamos haber superado. ¿Esto qué significa? Significa que nuestros contenidos en las escuelas siguen circulando con ese peso histórico que todavía es sumamente profundo y determinante en nuestro territorio, ¿no? Me parece que es un universo aparte meterse con todo el tema de la universidad y que hay que tratar de explorarlo y el ejemplo en la Patagonia, el gran ejemplo es la Universidad Nacional San Juan Bosco, sin ninguna duda. Y todo su camino es un camino que sistematizarlo significa ver el recorrido por los distintos niveles de los salesianos dentro del sistema educativo. Y ahí te abro, digamos, otro temazo que me parece que es interesantísimo, que es este tema de la educación pública o la educación privada, la educación confesional subvencionada y la oposición de ambas escuelas, ¿no? Esto es algo que habíamos empezado a estudiar con Mirta Teobaldo hace mucho tiempo porque pensábamos que era una cuestión
que se podía plantear como una cuestión dicotómica, y nos dimos cuenta, bueno, después cuando uno va madurando sus trabajos dentro de la historia, se da cuenta que la dicotomía en realidad es una población de grises, y que cada caso tiene esos matices tan diferentes que hacen que no lo sea, ¿no? Entonces, en mi caso yo vi más o menos hasta los años 30 una cuestión no de oposición en Neuquén, sino más bien de complementación, de escuela confesional y privada y escuela pública, pero no en Río Negro, en el Valle Medio sobre todo y en la zona atlántica, pero sí de complementariedad con las escuelas agrícolas en el Valle Medio. Otros actores en la zona cordillerana, quiero decir, el sistema educativo público, con la fuerza de la 1420 en la Patagonia, porque la fuerza de la 1420 ha sido brutal, digamos, ¿no? Mediante los inspectores y con los maestros, tiene un serio opositor que es la educación pública, que es la educación confesional y privada, ¿no? El sistema de educación confesional, el sistema privado nace con los salesianos y continúa. Entonces, ¿qué pasa en Chubut? Pasa la misma, yo creo, ¿no? Eso es una hipótesis, pero vos la sabrás mucho mejor que yo. La misma diversidad territorial que tiene Río Negro me parece que se manifiesta en Chubut y con un comportamiento que podríamos estudiar en forma paralela. Esto es muy interesante porque en la Argentina se habla más que de complementariedad, de oposición, o en términos antagónicos. Y por otro lado, me parece que, que se deja bastante de lado, que vos retomás muy bien en tus trabajos, el tema se ve esta cuestión desde lo político y desde lo discursivo, la oposición. Pero en la vida cotidiana, en la vida de las poblaciones de reciente formación, en la Patagonia, en la sumatoria de migraciones internas y externas de los territorios nacionales, la vivencia es otra. Y uno empieza a encontrarse que esa oposición no es tal porque, por ejemplo, las señoras de los gobernadores eran damas y bienhechoras salesianas y los gobernadores eran férreos anticlericalistas o opuestos a los salesianos. Pero mandaban a los hijos a la escuela salesiana. Y les gustaba mucho más la escuela salesiana porque la escuela salesiana sostenía la división de sexos, mientras que en la 1420 la división de sexos no existía, sino que había una escuela de educación común. Bueno, no me quiero extender más, te felicito por tu trabajo. Después podemos seguir intercambiando repositorios documentales. Analizaría quizá, bueno, una cosa que está también muy abierta para analizar es el tema del sistema preventivo, hasta dónde en los colegios patagónicos se aplicó verdaderamente el sistema preventivo, ¿no? Algo de lo que Don Bosco escribió una carilla y los salesianos escribieron volúmenes, que también sería muy interesante, ¿no? Para ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Perdonen si fue un poco desordenada, me atraen, cada uno de los temas me entusiasman y me entusiasma que Gabriel continúe investigándolos y que podamos seguir intercambiando estas cuestiones. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, María Andrea, por los comentarios. No sé si, Gabriel, si querés responder y después abrimos al resto, si quieren hacer comentarios. Perfecto. Bueno, le agradezco a la doctora Nicoletti los comentarios y sobre todo iluminar temas, ¿no? Porque a veces, bueno, estos temas uno los vive con cierta soledad y, bueno, compartir con otros colegas justamente es importante para esto, ¿no? Para iluminar líneas o profundizar líneas. Voy a empezar por lo último, que es lo que tengo más fresco,
y algunas cuestiones que también la vorágine de la exposición por ahí se pierden. El Colegio Salesiano de Anfunes, que fue creado en 1929, hasta el año pasado seguía siendo un colegio de varones. Recién el año pasado comenzó a inscribir a niñas, pero en el primer grado de la escuela primaria. Es decir, que hoy el porcentaje de niñas en el colegio es muy ínfimo, ¿no? Es un colegio que se está preparando para recibir a las niñas en el colegio. Con respecto al sistema preventivo, hiciste alusión a la revista Oro Negro, que es una importante fuente, y de hecho tengo pendiente el archivo salesiano en Bahía Blanca, que era del cual dependía toda la Casa Salesiana Patagónica. Uno ve fotografías en donde, por ejemplo, y ahí uno puede ver algo de ese sistema preventivo, ¿no? Los partidos de fútbol, allí donde estaba en juego esa masculinidad, las asimetrías propias de la cuestión educativa se suspendían. Es decir, un estudiante podía darle una patada al profesor y no había sanciones, ¿no? Tenía que ver con esa cercanía, ¿no? Pero a la vez también era un mecanismo para algunos autores de cierto disciplinamiento, ¿no? Hacía referencia al patio. La disposición del patio en el Colegio Salesiano de Anfunes, bueno, da cuenta de ese control permanente, ¿no? Aun cuando no había control de personas, la misma disposición del espacio daba cuenta de un cierto control. Me interesó y me gustó mucho esto de que efectivamente, ¿no? Muchas de las cosas que a veces se presentan como antagónicas, en realidad está poblada de grises, ¿no? Y bueno, hay que ir por esos grises. Y justamente, ¿no? Esa complementariedad es la que aparece también en las fuentes. Y sobre todo también con esta referencia que hacías al gobernador y a su señora esposa, también eran colegios que inevitablemente también resolvieron una cuestión que era la falta de escuelas. Y por lo tanto eran escuelas que garantizaban ese servicio educativo en la Patagonia. Y además, vinculado con ese sujeto pedagógico, fueron escuelas que alcanzaron un gran prestigio en estas comunidades. Sobre todo porque es justamente como aparece en la ponencia, ¿no? Hay una vinculación entre los ritos nacionales y los ritos ipefianos. YPF era la nación en esta zona, y por lo tanto hay una articulación exitosa por varios periodos entre la nación, lo católico e YPF, ¿no? Y por eso me parecía que tenía sentido esa primera cita con la cual abro la exposición, ¿no? Y ese sujeto pedagógico salesiano también buscaba tener una formación o garantizar una formación con un cierto prestigio, ¿no? El lema de los salesianos aquí era buenos cristianos y honrados ciudadanos, es decir, que en algún punto eran instituciones educativas concebidas también para una formación de una cierta, si cabe la palabra, para poblaciones tan pequeñas, de una pequeña élite local. Es muy interesante porque es un aspecto también que no he abordado, también por la falta de fuentes, ¿no? Pero sobre todo durante el peronismo, ¿no? Y ese matrimonio inicial que tiene Perón con la Iglesia Católica, que después ese matrimonio va a terminar en malos términos, ¿no? En el 55, pero no tenía presente, ¿no? Sobre todo desde lo simbólico, ¿no? Con la patrona del agro, María Auxiliadora. De hecho, acá, desde 1926 hasta la actualidad, también tenemos el Instituto María Auxiliadora. Y completamente de acuerdo con ese discurso de la conquista del desierto en algunos sectores, ¿no? La doctora Nicoletti hacía referencia a los dichos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que hizo un paralelismo, ¿no? Con la conquista del desierto hace unos pocos años en un discurso que da en la provincia de Río Negro. Y eso también es, digamos, a nivel discursivo, es algo que todavía pervive en ciertas representaciones sobre el pasado. Así que creo haber comentado todo lo que tenía para comentar. Muchas gracias por los comentarios.
Bueno, no sé si alguien más tiene comentarios o preguntas para Gabriel. Yo tenía una pregunta, no sé si es para que la respondas ahora, pero sí me quedé por ahí con más ganas de saber respecto del último aspecto que desarrollás de la formación universitaria, de, bueno, cuáles eran las notas distintivas, ¿no?, de la formación universitaria del proyecto educativo salesiano, ¿no? Como que por ahí en el desarrollo te enfocaste más en la cuestión política, en la tensión ahí con el Estado, pero me interesaba, bueno, ver qué era cuáles eran las características particulares, ¿no?, que le estaban dando los salesianos a esta formación hasta que se hace ese quiebre en los 70, los 80, posteriormente. Pero bueno, no sé si es para responder ahora o si es también otra punta como para seguir trabajando. Estela, ¿quiere hacer otra Hola, pregunta? buenas tardes a todos. Pues me ha parecido muy interesante el trabajo del doctor Carrizo, sobre todo porque uno de los proyectos que yo estoy trabajando últimamente es sobre la presencia e influencia de los lasallistas en mi ciudad, en Puebla, y en México para el periodo 1905-1955. Y los lasallistas también es una congregación que llega a México precisamente, pues a finales, empieza a hacer algunas gestiones a finales del siglo XIX, pero ya se establecen a partir de 1905 y la primera ciudad que pisan y fundan dos colegios es en mi ciudad, en Puebla, pues México, y después se expanden a muchas regiones de México, por ejemplo, Morelia, Monterrey, Coahuila. Son muchos lugares donde encontramos la presencia de los lasallistas, y los lasallistas también es una congregación masculina. Y aquí a México llegaron en 1905 debido a todo un conflicto de Francia con las escuelas que ya no, se vuelven por decreto escuelas públicas y ya no pueden ser sostenidas por el Estado. Llegan también los salesianos a México en esos años. Bueno, yo no me he ocupado tanto de los salesianos como de los lasallistas, pero encuentro muchas diferencias entre el lasallismo y la congregación salesiana, aunque es una congregación masculina. La orientación me llama mucho la atención de los salesianos, pues que se centran en una educación técnica prioritariamente, pero también en toda esta cultura hacia la masculinidad, hacia la orientación pedagógica de los cuerpos saludables y socialmente productivos, ¿no? Mientras que la orientación de los lacedianos era sobre todo a formar alumnos orientados hacia lo humano y al cristianismo, sobre todo, ¿no? Y tienen, bueno, encontramos todavía la educación lasallista en México hasta nuestros días. También podría ser un proyecto de larga duración. Sin embargo, la educación superior llegó muy tardíamente a la congregación lasallista. Mucho tiempo se, se centró en la educación primaria y hacia los años 40 en la secundaria. Y también los lasallistas ha sido una congregación muy adaptable a las circunstancias políticas de México en diversos periodos, ¿no? El revolucionario, el del conflicto iglesia-estado en los años 20, de la educación socialista, y así podríamos
mencionar varios periodos que han sido conflictivos, pero para los lasallistas, pero ellos siempre se adaptaron a todas las circunstancias y aún prevalecen, ¿no? Entonces, pues más bien es el comentario, me llama la atención, puedo ver las diferencias que hay entre una congregación y otra, aunque se trate de una educación preferentemente hacia los varones. Es muy reciente que también admiten a niñas los lasallistas aquí en México. Es muy reciente eso, pero el deporte era visto como de diferente manera que como la veían los lasallistas. Y yo por allí mandé una pregunta para el doctor Carrizo, en donde le preguntaba si ese espíritu deportivo y ese espíritu de crear hombres exaltados, ¿no?, hacia la masculinidad, todavía fue un proyecto que prevaleció aún hasta el nivel superior. Sí me gustaría saber, o fue nada más en un primer momento y ya no prosperó hacia la educación superior. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante su trabajo, porque si no, voy a acaparar aquí eh, el espacio y también están mis otros compañeros. Muchas gracias y mucho gusto en saludar a mis colegas. Carlos, ¿quieres? Sí, gracias. Quisiera yo preguntar un poco sobre la relación esta que está en el trabajo, pero que hizo destacar mucho también Andrea Nicoletti sobre esta vinculación salesianos y petroleros. Creo que en las sociedades donde empieza a haber, en Argentina, donde empieza a haber yacimientos petroleros, hay un encarecimiento de las sociedades, del nivel de vida, ¿no?, por los salarios altos de los petroleros. No sé si sucede lo mismo ahí en Comodoro Rivadavia, pero sé que sucede en Neuquén, sucede en Río Negro, ¿no?, en ciudades como Cipolletti, como Neuquén mismo, y no sé si eso tiene alguna razón o alguna vinculación con esta creación de la universidad, ¿no?, en términos de estratos sociales, en términos de acceso, y luego de su pues, unión, como se señala en el texto, ya con la Universidad Nacional, para estar con la universidad actual, ¿no? Me parece eso importante, porque incluso me llama la atención si la revista esta que se menciona es Oro Negro, tiene que ver con la idea de oro negro petróleo, ¿no? Entonces, por ahí hay toda una beta que se puede rastrear en ese sentido. Quizás la diferencia es, como me sugiere el texto, que en el caso de Comodoro Rivadavia hay por razones geográficas, hay una situación que se señala en el texto de estratégica, ¿no?, en términos de la soberanía en el periodo en el que se está, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero nuevamente queda para uno que no conoce del todo la historiografía argentina, queda como la duda qué pasa ahí, ese vínculo más allá de lo que pasa también en la economía de estas sociedades, ¿no? Me gustaría también hacer una pregunta. También hay mucho desconocimiento sobre esta zona última de América Latina y al mismo tiempo hay muchas similitudes por lo que mencionaba también la profesora Estela, ¿no? Entonces eso nos atrae, nos acerca mucho. Y yo quisiera
preguntar un poquito más sobre el contexto de la población aborigen, originaria de esta zona, y la población migrante que es lógico que llegue ante la riqueza del petróleo, ¿no? Ante esta posibilidad de formación. Entonces, ¿qué pasa ahí con la población y este proceso de masculinidades con el cruce étnico posiblemente, y que esto puede generar o complementariedad o una jerarquización de subordinaciones? Por favor, gracias. ¿Comienzo a responder? Sí, al parecer no hay más preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo distintivo de la educación universitaria salesiana, bueno, es una pregunta central, y gracias porque me permite un poco decir algo más sobre esa educación y el proyecto educativo salesiano en el nivel superior. Lo distintivo tenía que ver con, se pagaba una cuota, los estudiantes no tenían ningún tipo de participación, estaba muy orientado a la formación técnica, donde las humanidades tenían un lugar muy menor, casi rozando un poco la formación en una cierta cultura general, ¿no? Con, por ejemplo, la carrera de letras, pero básicamente estaba orientado a la formación técnica. Y por supuesto no había ningún tipo de participación de los estudiantes, esto que nosotros en Argentina conocemos a partir de la reforma del 18, que la reforma universitaria de Córdoba, esto es el cogobierno universitario, donde los estudiantes forman parte de las decisiones de la universidad. En esta universidad, que se inicia en 1961, no había ningún tipo de participación. Y habían sanciones disciplinarias, es decir, que los estudiantes van a empezar a cuestionar esas sanciones disciplinarias que entendían también a partir del clima de época que eran inentendibles, ¿no? Que no se podían permitir esas sanciones disciplinarias. De hecho, el comienzo de una serie de conflictos está dado por la expulsión de un estudiante de letras que cuestiona a un docente en un examen final, ¿no? Y ese hecho es un hecho importante desde lo simbólico porque da inicio a un proceso que se va a desencadenar con el transcurso de los años, que tiene que ver con la intervención de la universidad privada salesiana. Es una muy buena pregunta también la segunda, que tiene que ver con el espíritu deportivo, porque como se verá en el trabajo, la masculinidad se pierde en el estudio, en el ámbito superior, porque no he tenido acceso y no he profundizado en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, allí hay un vacío que es necesario abordar, ¿no? Que tiene que ver con cómo esa masculinidad aparece también en el ámbito universitario. Por lo tanto, no tengo respuestas a esa pregunta. En tercer lugar, como bien dice el doctor, Comodoro Rivadavia no escapa a la realidad de otras ciudades petroleras, es decir, el encarecimiento del costo de vida, ¿sí? Quienes no formamos parte del mundo económico vinculado a la explotación petrolífera, lo padecemos. El costo de vida está acorde a esos importantes salarios que cobran los trabajadores petroleros, que son importantes comparado con otros trabajadores, pero que no se condicen con lo que ganan las empresas petroleras de capital privado, ¿no? Y la vinculación entre los salesianos y los petroleros es central, porque justamente yo hacía referencia al general Mosconi, el general que va a organizar la empresa YPF, durante el gobierno de Alvear en 1922, otorga los terrenos
para la concreción del Colegio Salesiano de Anfunes en el predio de la Explotación Nacional de Petróleo. Es decir, allí se articula materialmente, en términos de la cesión de terrenos para la concreción de ese proyecto educativo, allí se da inicio a esa íntima vinculación entre la empresa petrolera y la congregación salesiana. Y esto, digamos, aquí en esta ciudad era muy común escuchar que quien estudiaba en el Colegio de Anfunes tenía un puesto asegurado en la empresa YPF. Y como sucedía hasta los tiempos neoliberales que corrieron aquí en la década del 90, quien ingresaba a una empresa estatal era desde el nacimiento hasta la tumba, ¿no? Era un trabajador que transcurría toda su vida laboral cobijado en la empresa estatal, ¿no? Trabajando en la empresa YPF. Por lo tanto, también esto está vinculado también con la siguiente pregunta, ¿no? Y con algo que también esa mención me hacía pensar, que en definitiva también esta propuesta educativa terminó siendo o favoreciendo la formación de los sectores medios. Es decir, si bien en el proyecto educativo salesiano la idea es, o el proyecto está dado por la educación de los sectores más empobrecidos, por una opción por los pobres, la forma en que se articuló el proyecto terminó favoreciendo a los hijos de la familia de sectores medios. Y por último, con respecto a la pregunta vinculada a la composición poblacional de esta región, la población originaria muy minoritaria, porque esta ciudad desde el comienzo, y sobre todo en 1907, con el descubrimiento del petróleo, empezó a recibir contingente de inmigración europea. Y justamente bajo la administración del general Mosconi, en la empresa YPF en 1922, se va a promover la llegada de trabajadores de migrantes norteños, de migrantes de provincias del norte de la Argentina, como Catamarca y La Rioja, para de alguna manera desalentar la llegada de inmigrantes europeos que podían traer ideas peligrosas a los ojos de la administración estatal. El general Mosconi organiza una empresa como YPF, que era una empresa en donde el objetivo central era aplacar cualquier tipo de conflictividad. De hecho, lo que se perseguía era la posible sindicalización de los trabajadores. Es decir, los trabajadores del petróleo tenían que trabajar en pos del engrandecimiento de la nación, ¿no? Allí, una vez más, vemos cómo articula lo nacional en la explotación petrolífera, ¿no? Es decir, había que trabajar por YPF porque era trabajar por la nación. Por lo tanto, para Mosconi, los trabajadores, y en eso era importante el proyecto educativo salesiano, había que conformar, o los trabajadores YPFianos eran una especie de soldados civiles que trabajaban por la patria, no en pos de mejores condiciones laborales. De hecho, la empresa YPF aseguró en un primer momento importantes condiciones sociales, algunos beneficios sociales que fueron inéditos para la época, para la década del 20, pero que se otorgaban en tanto si el trabajador no participaba en conflictos laborales. Básicamente, si no participaba en huelgas. Por lo tanto, allí vemos esa articulación y esa retroalimentación positiva entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, que buscaba una región en orden, una comunidad salesiana que dotaba de una formación cristiana y técnica a esos hijos de familias YPFianas, y a la vez YPF se hacía de un personal o de jóvenes formados técnicamente e imbuidos de la doctrina cristiana que los alejaba de cualquier peligro con ideas de izquierda, ¿no? Que eran vistas con cierta atención aquí en la Patagonia. Espero haber respondido, satisfecho las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriel. La verdad que muy interesante el comentario de Carlos. Sí, me parece que les propondría ver un poco
cómo lo que apuntaba Amalia de las similitudes, también lo decía Estela, de las similitudes en las propuestas educativas de estas congregaciones, ¿no? Cómo sí hay, a pesar de esas similitudes, una diferencia me parece muy importante, que es la presencia en México del Estado laico, digamos, desde el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Esta separación iglesia-Estado, que creo que no ocurre en Argentina, ¿no? Y eso sí creo que es un elemento que marcaría una diferencia a partir de la cual sorprende que de todos modos, a pesar de esa diferencia, digamos, muy importante, siga habiendo similitudes, ¿no? Eso es más bien lo que quería apuntar. Y yo también quería agregar lo que también señalaba Andrea respecto a esta complementariedad, o cómo estos estudios permiten ver que esos discursos que plantean esa dicotomía entre Estado e Iglesia no están, que para el caso del norte de Argentina también es bastante similar con otras características, pero también hay mucha confluencia entre Estado nacional y órdenes religiosas, particularmente en el caso de los franciscanos, que fue lo que yo trabajé, pero como que tiene otras características, otras connotaciones distintas a lo que las grandes historiografías nacionales plantean respecto a esta relación entre Estado e Iglesia. Bueno, no sé si hay algún comentario más, si no, vamos cerrando la sesión. Muchas gracias a Gabriel por su presentación, el diálogo que se pudo generar con los participantes, con los comentaristas. A María Andrea también por sus aportes, la verdad que la mirada con tanta lucidez, ¿no? Como para seguir pensando y indagando en el tema. Y bueno, también invitarlos a la próxima sesión del seminario, la 8ª sesión, que va a ser el 27 de abril a las 10 de la mañana, la hora de la Ciudad de México, y que estará el doctor Marco Antonio Calderón como ponente, y su comentarista será la doctora Laura Giraud. Entonces nos encontraremos en la próxima sesión, los que participan. Bueno, me despido entonces, les agradezco mucho la atención, la lectura del texto, los comentarios, la verdad que me llevo todas ideas que seguramente van a mejorar mucho más el trabajo, así que les agradezco profundamente. Muchísimas gracias por la riqueza de este conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno.